Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de este espacio reflexivo donde conversamos desde el patio temas de interés para la provincia y para la sociedad en general. En esta ocasión nos acompaña Hugo Dután, mecánico industrial, economista, magíster en desarrollo rural, magíster en desarrollo local. Tiene una amplia experiencia docente en el campo universitario, en pregrado y posgrado. También ha sido investigador social, coordinador de desarrollo forestal comunitario en el programa de la FAO, en asociación con el Ministerio del Ambiente, coordinador técnico del proyecto ProLocal, coordinador del proyecto Buen Vivir Rural, asesor del programa Manuela Espejo. También se ha desempeñado como delegado del Ministerio de Agricultura a la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, REAF de Mercosur, y ha sido delegado de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como director de la Fundación SECA y es miembro del equipo de la finca de aprendizaje La Huerta de José. Es un gusto tener a este maestro con nosotros, Hugo Dután. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por poder compartir esta mañana tan bellísima. Muy gentil, Hugo. Vamos a empezar hablando un poco en términos conceptuales, siempre lo hacemos así. Voy a establecer dos preguntas para iniciar. La primera, ¿qué es el desarrollo? Y la segunda, ¿cómo entiende usted lo rural? El desarrollo evidentemente ha sido una categoría utilizada en 10.000 formas. Creo que debe ser en el diccionario político, económico, una de las más complejas, porque ha ido de banda en banda, desde aquella que entendió el desarrollo como el crecimiento económico. Cuando un país es desarrollado, cuando su Producto Interno Bruto es lo suficientemente grande, más allá del crecimiento poblacional, entonces hablamos de desarrollo de ese país. Y subdesarrollo cuando su Producto Interno es menor. La comparación de estos indicadores generó en el mundo una división entre países desarrollados y subdesarrollados. En el otro extremo se ha planteado el desarrollo con algunos adjetivos, como el sustentable, como el desarrollo a escala humana y otros, que trata de, más allá de la descripción de la palabra como desenvolver, sugiere cómo desplegamos las fuerzas y potencialidades para mejorar la vida. A ese nivel yo quisiera más bien hacer una especie de acercamiento, de aproximación a un concepto mucho más propio y plantearlo como las transformaciones productivas e institucionales que permiten la construcción del buen vivir. ¿Qué supone este concepto en estos dos elementos? La transformación productiva es el cambio sustancial de los procesos que en este momento agobian al planeta. E institucional, porque sin los cambios institucionales, estas transformaciones productivas no serán posibles. Y cuando planteamos que estas transformaciones se orientan hacia la conquista, hacia la construcción del buen vivir, que para el caso ecuatoriano está concebido como buen vivir, el caso boliviano como mejor vivir, y el último, que me parece más tropical, el de Colombia, que es una sociedad para gozar. Entonces, en este marco, nosotros más bien estamos entendiendo el desarrollo rural como eso, transformaciones económicas productivas con transformaciones institucionales en la construcción y conquista del buen vivir en un determinado territorio. Esta territorialidad justamente le da el espacio de lo rural. Correcto. Ahí permítame hacer otra pregunta con respecto, ¿cuál es en su criterio el concepto de buen vivir? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que nos invita a pensar? El buen vivir evidentemente
tiene un origen muy ancestral, pero también muy prospectivo. En ese sentido, yo quisiera ir a una reflexión que es la que permite sustentar este concepto y que no siempre se lo ha dicho. Y es entender la economía en su esencia de origen. Tomemos Aristóteles, que es una referencia en el planeta y en la historia. Cuando Aristóteles plantea la economía, plantea con dos acepciones: el cuidado de la casa y los medios que permiten el cambio para ese cuidado de la casa, es decir, la crematística. ¿Qué pasa en el largo de la historia cuando la economía era sustancialmente el cuidado de la casa? Es decir, los economistas hasta hoy deberían ser los profesionales que cuidan la casa, que cuidan la tierra, que cuidan el planeta. Ese es el concepto inicial. Y para ello utilizan medios como el cambio, como las valoraciones de los bienes para que esto ocurra. Pero el fin de los fines es el cuidado de la casa. Pero se viró el concepto. Se olvidó el cuidado de la casa y se volvió el concepto del enriquecimiento, la acumulación. Y se acabó, no solo se acabó el cuidado de la casa, sino se hizo a costa de la destrucción de la casa. Pero justo aquellos que cambiaron el concepto son los premios Nobel de Economía, ¿no? Entonces, al cambiar el concepto del cuidado de la casa como razón esencial del proceso de la economía, evidentemente la relación de los humanos con la naturaleza se transforma. Y en el centro de la propuesta del desarrollo o del crecimiento económico va a estar cuánto más tengo, no cuánto más soy. Entonces, el buen vivir, si es que arranca desde ese concepto inicial, el cuidado de la casa, de la economía, y luego se sustenta ya desde este concepto de cuidar la casa en necesidades humanas y satisfactorias, implica entonces una nueva cualidad humana. ¿Qué significa un poquito para describir lo que se entiende por necesidades y satisfactorias? Las necesidades humanas se refieren a aquellas que le realizan a la humanidad como eso, como el humus, porque humano viene de humus, de naturaleza, la protección, la libertad, el ocio, la creación, la capacidad que los humanos tenemos para ser afectivos. Esas son necesidades humanas. Y para esas necesidades humanas es necesario, evidentemente, satisfactores. Bienes materiales, bienes subjetivos, que permitan que esas condiciones de necesidades se cubran. Es decir, los medios son las cosas y los fines son las razones humanas. Entonces el tener no es sino una dimensión de esas necesidades para cubrir las necesidades humanas. ¿Qué pasa si se hace al revés? Si los fines son los satisfactores y los medios son las necesidades. Evidentemente entramos en la carrera loca y despiadada del consumo, de la destrucción del planeta y la vida, que es lo que hoy día estamos viviendo. Pongamos dos ejemplos para mejor observar esta desviación de necesidades satisfactorias. Por ejemplo, si más estudiamos, la escuela, el colegio, la universidad, el posgrado, mientras más estudiamos, nosotros lo que buscamos es cubrir una de las necesidades humanas, que es el entendimiento humano. Es decir, el que más estudia, más entiende a los humanos. Y es un vínculo de entendimiento entre nosotros. Pero, ¿cuál es el sentido, no? El sentido es que el que más entiende, menos se le entiende. Y está hecho el estudio para que no se le entienda. Cada rama de la carrera
hace una sofisticación del lenguaje imposible de entenderlo. Y parecería que el que al menos lo entiende es el mejor formado. Dice, qué calidad humana del Señor. Dice, tiene tanta formación. Pero no es así. La cosa es al revés. Mientras más estudiamos, deberíamos tener más entendimiento entre los humanos. Y entonces, para ese mayor entendimiento de los humanos, no será el gran plantel físico de la escuela, del colegio, del local, de los instrumentos, de vehículos, o sea, las cosas físicas, aquellas que dan un buen entendimiento, porque esos son bienes que son los que satisfacen la necesidad del entendimiento. Pero cuando se plantea un problema de la educación, ¿qué se piensa primerito? La escuela. Y ojalá tenga filos de oro. Y entonces la gran escuela. Entonces ahí hemos invertido. Entonces estamos en los bienes objeto y no en los entendimientos. Pongamos otro ejemplo. En las ciudades, décadas atrás, una de las movilizaciones más fuertes de la sensibilidad humana fue tener una casa, tener una vivienda. Cuenca tenía más de 100 cooperativas de vivienda, porque la gente se juntaba y a través de la asociación se compraba un terreno, se hacía mingas enormes para abaratar la construcción de la vivienda a través de la mano de obra y construir la casa. Y esto era en Cuenca una cosa muy grande, desde los maestros, universitarios, en todos los niveles, hasta los artesanos, todos tenían una cooperativa de vivienda. Pero mire usted que la cooperativa de vivienda funcionó hasta tener la casa. Y una vez se tenía la casa, desaparecían las cooperativas y la asociatividad. Es decir, la casa como objeto, como ladrillos y materias, eran el fin, distorsionando el para qué hacemos una vivienda, que es para la protección. ¿Qué pasa si el ejercicio de este sistema asociativo estaba dado por esta necesidad humana del proteger, del afecto, la casa como un medio? El momento en que las cooperativas disponen de la vivienda, empieza la construcción de ese gran objetivo humano, el afecto. Empieza la protección y entonces la vivienda es un encubrimiento, es una especie de coraza que adentro le permite esta gran vida. Es ahí en donde está gestándose el buen vivir. Cuando la vivienda es el medio y el objetivo es la protección, el afecto, el entendimiento, la creatividad, la libertad, la identidad, el ocio. Estas necesidades humanas son, a nuestro entender, la construcción del buen vivir. Pero para ello, necesariamente, tenemos que encontrar los medios, los satisfactores que permitan cubrir eso. Pero para cubrirlo eso, ya no necesitamos el exceso, ni el derroche, ni la basura. Fíjese usted un dato muy elemental. Si es que tuviésemos indicadores distintos a los que hoy tenemos, y decimos, por ejemplo, que este buen vivir tiene un indicador que resulta que los países que menos producen basura son los que más contribuyen al buen vivir. Y entonces los pobres que casi no producimos basura seríamos los que estamos contribuyendo más a este concepto. Y los grandes países que son la producción de basura en exceso, ellos tendrían un concepto al revés de subdesarrollo. Entonces veríamos de otra manera el concepto. Entonces, el buen vivir y el buen vivir rural es aquel proceso que construye esta condición humana de realización. Y para ello utiliza los satisfactores adecuados, porque también hay satisfactores inadecuados, a los que se los puede calificar como satisfactores destructores. Por ejemplo, si un niño es mantenido con la lactancia materna, nosotros cubrimos la necesidad del niño de su protección, de su afecto
y también de los nutrientes que requiere para su crecimiento. ¿Qué pasa si a este mismo niño nosotros le damos un biberón de Nestlé? La botellita no le permitirá cubrir el afecto ni la protección. Y desde ya tendremos un problema. Entonces, los satisfactores también son destructores y los satisfactores también son sinérgicos. Es decir, aquellos que satisfacen una necesidad y muchas más. ¿Qué es lo que haría un buen vivir y un programa que apunte a este concepto o a esta realidad? Evidentemente, los satisfactores que permiten que los humanos realicen mejor estos conceptos. Entiendo que el tema es complicado, el tema es muy profundo, además hay una distorsión fundamental que también está generada y me parece extendida a través de los sistemas educativos. No necesariamente la educación está reflexionando al respecto, al contrario, me parece que en el fondo de los sentidos, por ejemplo, cuando uno piensa en educación, automáticamente piensa en progreso, pero este progreso ya está distorsionado a partir de una lógica de desarrollo que tiende más al desarrollo economicista, y con ello seguimos profundizando en la distorsión, ¿no? Pregunto esto porque en los imaginarios comunes no habría nada más lejano que del progreso que la situación de la ruralidad, por ejemplo, ¿no? No sé, quisiera que, para volver al tema también, ¿cómo entiende la ruralidad, pero también cómo entiende esta idea de progreso desde esta perspectiva del buen vivir, que por cierto, a pesar de ser un principio constitucional incluso, en estos últimos 2 años o un poco más, ha dejado de ser usada, ¿no? Evidentemente, en la dinámica de la acumulación del capital, el campo, las actividades de la ruralidad fueron de menos capacidad de riqueza, de generación de riqueza. Es decir, comparando producir hortalizas con generar juegos en la bolsa de valores. Evidentemente, pues los negocios fueron hacia las áreas de mayor acumulación, sobre todo concentrándose en el capital financiero, que en definitiva es una riqueza de papel, y en este momento más especulativa, que si toda la riqueza es expresada en el capital financiero se la pone en realidad, esa se desinfla en 1000. Y entonces, eso es los problemas de las crisis que sufre el planeta. Entonces, dejando al margen aquellas actividades más manuales, sobre todo de la pequeña agricultura. La agricultura de los grandes negocios, evidentemente, pues tiene su propia dinámica y está como sectores de punta de la riqueza. Pero planteémonos lo que es la ruralidad en el caso del Ecuador. Estamos hablando de más o menos 800.000 unidades productivas agropecuarias pequeñas de menos de 2 hectáreas, que cobijan más o menos 4 millones de personas que están en esa dinámica, y que sus espacios de vida y de reproducción son los espacios al margen de las grandes ciudades. Entonces, en ese desenvolvimiento, la primera superación del concepto de desarrollo rural fue el de no mirar lo rural solamente como lo agrícola y lo pecuario. Entonces, cuando uno dice lo rural, inmediatamente alguien dice, los agrónomos que vayan a ayudar a ver cómo se desarrolla esa situación. Entonces, la primera cosa es que no, el habitante rural es igualito que cualquier habitante, y por lo tanto, sus derechos como ciudadano los debe tener en igualdad de condiciones. Entonces, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la vida de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, si es que eso es así, el desarrollo rural no puede ser entendido solamente como la actividad agropecuaria, sino entender la ruralidad como este conjunto de actividades que permiten a los humanos que están en el medio rural vivir una vida digna, o el buen vivir rural.
Pero claro, evidentemente entonces no es un problema de los agrónomos, tampoco de los sociólogos ni de los economistas. Es primerito de una población que está adentro y que se autodetermina, y luego con los soportes multidisciplinarios, transdisciplinarios, que permite enfocar esa globalidad, que no es posible mirarla desde cualquiera de nuestras carreras, sino en esa red de conocimiento, de aprendizaje, poder mirar el conjunto. Pero también es mirar que lo rural no es un previo a lo urbano. Es decir, soñamos con que nuestro pequeño anejo mañana sea parroquia, sea cantón y luego sea la capital, ¿no? Entonces, en esa mirada, y cuando uno dice, pues, ¿cuál es tu futuro? ¿A dónde estás pensando tú? Dices, yo estoy pensando acabar la primaria y irme a la ciudad, como un camino de progreso. Evidentemente hay una razón para ello, que es los derechos no cumplidos allí. Entonces, nosotros lo que planteamos en el desarrollo rural es este enfoque multidisciplinar, esta razón múltiple, diversa, de atender los derechos ciudadanos, y que evidentemente, si esto pasara, no tuviésemos lo que pasa en la región, para sentarle un poco al concepto. Azuay es una ciudad vacía, es un medio rural vacío. Miles de ciudadanos no están acá. ¿Y por qué se fueron? ¿O por qué vinieron a las ciudades? ¿O por qué vinimos a las ciudades? Porque evidentemente, concluida la escuela, ya no teníamos dónde estudiar el colegio. O concluido el colegio, ya no tenemos dónde hacer estudios superiores. O por los procesos laborales. Entonces, evidentemente, estas ciudades se vuelven concentradoras de todo y marginales a lo rural. Quizá lo que estamos viendo en el Perú es mejor muestra que nos evita algunas palabras. Lima, la totalidad del Perú. Y entonces, un Perú descuidado, un Perú andino, con todas las necesidades que conocemos, hoy día se destapa y hace un avance que le llaman la toma de Lima, como la llegada a Lima, de la cual muchos de los entrevistados que venían hacia Lima decían que van a conocer Lima. Entonces, ese Lima que se toma el 90% del presupuesto y que rompe todo lo que significa su país, que lleva a que inclusive algunos se sentaran a pensar que mejor sería otra región y otro país, ¿sí? Ese es uno de los efectos de este proceso concentrador, acumulador, y que no miró el país como una totalidad, sus ciudadanos como totalidad, sino que se preocupó por apuntalar condiciones de acumulación de riqueza a zozobra de lo que pase en el resto del país. Ese puede ser entendido como una distorsión también fundacional en el proceso de constitución de los proyectos nacionales estatales, que, bueno, en el caso del Ecuador, pero en el caso de Latinoamérica en general, han sido países desde el inicio vinculados a la sinfonía capitalista internacional a partir de su papel primario exportador. Es contradictorio porque siendo el Ecuador un país primario agroexportador desde el inicio, el territorio menos atendido por derechos, por atenciones mínimas básicas de salubridad, etcétera, etcétera, es precisamente la ruralidad. Es una contradicción de fondo. Tan contradictorio que el humano atenta a su propia vida. Cuando en la ruralidad se producen los alimentos, que es la energía humana para vivir, lo primero que cualquier humano debería garantizar en la vida es su energía para vivir, suya y de los ciudadanos. Y por lo tanto, después de comer hablamos del resto. Pero es al revés, como usted ha señalado. Es decir, lo último es esta producción de la energía para la vida. Y no solo eso, sino que inclusive, además de esta actitud, hay una actitud terriblemente menospresiva a los ciudadanos que viven en el campo. Es decir, cuando hay el típico ejemplo, ¿no? Cuando uno va a la atención
de una oficina, llega de terno, como un ciudadano urbano, le atienden de una manera. Que cuando uno llega con las botas y dice, bueno, oye, vengo, no tuve tiempo sino de venir del trabajo y buscar esta atención, inmediatamente es de segunda. Es decir, el productor de la vitalidad humana es el productor que no ha sido atendido. Quizá, excepto un momento dado en donde la sociedad logró una reflexión profunda, que fue en la pandemia. En la pandemia, cuando estuvimos encerrados todos en las grandes ciudades, y ahora, en estas paredes no producen alimento, estas paredes no producen leche, estas paredes no me dan la materia para comer. Y entonces, ¿de dónde vamos a comer? Y fíjese usted la generosidad. Fueron los campesinos, sobre todo la agricultura familiar, aquellos productores de pequeña escala, que son los que trajeron los alimentos para la ciudad, inclusive bajo el riesgo del contagio que esto implicaba. Pero esta situación que vivimos ahora, muchos la han calificado de una nueva normalidad. No sé si sea nueva pero no han variado las condiciones de los agricultores, de los campesinos, tampoco ha variado esa lectura hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Una lectura que denigra precisamente, ¿no? a las personas que provienen de estos estratos fundamentales para sostener la vida, pero tampoco por el otro lado ha variado el hecho de que los ciudadanos habitantes de estos territorios estén pensando en otro tipo de forma de organización. Fíjese usted también, la migración sigue creciendo, entonces están abandonándose los territorios, ¿no? ¿Cómo, más allá de entenderlo, porque es un problema muy complejo, cuáles podrían ser las luces que podrían brindarse al respecto para posibles soluciones, intervenciones que puedan mitigar en algo esta dura situación, ¿no? Evidentemente, eso es una constatación que vivimos en el campo. ¿Cómo lo afrontamos? Yo creo que el país tiene algunas experiencias muy importantes, pero botadas, abandonadas. En algún momento se planteaban programas de desarrollo rural, llámese desarrollo rural integral, llámese FODERUMA, llámese desarrollo regional, desarrollo local. Se planteó un momento dado en la historia del Ecuador, se creó las empresas públicas como ENAG, como ENPROVIT, como ENSEMILLAS, como Fertiza, se creó bancos para atender el programa rural, se atendió las escuelas rurales, la extensión rural, los universitarios de las facultades de agronomía, sociología, hacían presencia en el campo como parte de su aprendizaje y paulatinamente se fueron olvidando. De un tiempo para atrás, todo lo que llamábamos desarrollo rural se desmanteló. Se desmanteló el Ministerio de Agricultura, muchas de sus riquezas, hay que preguntarse dónde están, por qué pasaron. Se desmantelaron los sistemas de comercialización y ya no se hablaba más de desarrollo rural, excepto 3 proyectos que fueron financiados por el mundo exterior, bajo préstamos. El proyecto ProLocal, después de reducción de pobreza y desarrollo local, financiado por el Banco Mundial y la Comisión Económica Europea. El proyecto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, del Buen Vivir Rural y otros por ahí puntuales. Pero un programa nacional que enfrente desde todos los ámbitos este mundo rural no hay. A nosotros nos parece que es necesario crear un programa en esas transformaciones institucionales que representa el concepto de desarrollo rural, una mesa, si se quiere llamar así, de trabajo, un comité, una secretaría, lo que quiera llamarse, que englobe justamente los aspectos de lo local y lo nacional. Es decir, me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados
y me refiero también a los ministerios que son parte de este conjunto político. Pero me refiero también a las disciplinas y las interdisciplinas y las transdisciplinas en una participación plena, que permita verdaderos programas, llámese desarrollo rural o llámese de otra manera, buen vivir rural o simplemente verde rural. Ese no es el problema es cómo atacamos las falencias que en este momento existen. Y es el suelo. O sea, si nosotros hiciéramos cuenta cuánto suelo hemos perdido en la región y en el país, son toneladas de suelo. Quizá es más que lo que hemos perdido en el presupuesto del Estado, pero no se calcula. Si hemos perdido la vegetación, miles de hectáreas de pajonal, miles de hectáreas de bosque nativo que hemos perdido, biodiversidad, muchas de ellas irreparables. Y así, ¿no? Si sumamos las pérdidas, supone no un programa de corto plazo que diga en este año o en mi periodo, sino estamos hablando de una sociedad que se compromete no menos de un ciclo corto de 20 años, por no decir 100, ¿sí? Pero al menos 20 años donde decimos tanto por ciento de este presupuesto del Estado se va para mejorar las condiciones de lo rural. Es decir, como política de Estado entiendo que no hay una preocupación por lo rural en términos de mantener la vida, la dignidad de esos pobladores, menos de mantener la soberanía alimentaria. Más bien lo que se puede ver es un compromiso del Estado, van pasando los gobiernos de diferente signo, comprometidos con el extractivismo, la minería, el monocultivo. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende la política desde el sector rural? Hay una voz interesante que en su discurso inicial, el presidente Petro en Colombia ha dicho lo siguiente: vamos a abandonar los recursos extractivistas y vamos a poner la agricultura colombiana como fuente de la riqueza de los colombianos. Y pone una meta, 3 millones de hectáreas en producción. Y no hay sino quien tiene tierra que la puede vender, la compra el Estado y pone a trabajar a la gente. Y claro, Petro tiene la estrategia entendida en la tendencia del país, del mundo. Mira, Bill Gates está comprando tierra, 200.000 hectáreas en los Estados Unidos. Y no es porque se compra porque sí, es el negocio del futuro. Los alimentos van a ser, en perspectiva, lo más raro y lo más escaso. En este momento, son 800.000 familias que no disponen de alimentos en el planeta. El último discurso de Davos, la inauguración de este encuentro de Davos, dice el señor secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dice lo siguiente: el planeta va no solamente a la falta de acceso de alimentos, que el que no tiene no puede comprar, acceso, sino también disponibilidad de alimentos. Y está hablando de que si estas condiciones no varían, estaríamos planteando 1.200 millones de personas de las 8.000 millones que somos sin acceso a alimentos. Es decir, que sería la plaga más grande y la crisis más grande que tendría la humanidad. Yo no sé si los humanos esperamos que la víctima desaparezca para llorar, o es que tenemos una acción preventiva y decimos es ahora y no más tarde, es ahora en donde tenemos que poner los recursos, tenemos que poner una actitud frente a la naturaleza, una actitud frente a la convivencia humana de no desperdicio, de menos contaminación, de no producción de basura, de uso adecuado de los recursos. Y lo mínimo que podemos hacer, y aquí quiero recoger las expresiones del Papa de hace una semana, en donde dice que los humanos somos muy dolientes con los animalitos domésticos que están en nuestra periferia, y así debe ser
pero que también pide el Papa que en la misma ternura que vemos a nuestras mascotas, veamos a nuestro vecino, a nuestro conciudadano, a nuestro prójimo. Entonces, bajo ese concepto lindísimo de lo que quieres tú para ti, quiérelo para tu prójimo. Entonces, yo creo que necesita la humanidad esta remirada hacia la posibilidad de su seguridad alimentaria y obviamente desde los espacios locales y nacionales una soberanía que permita acceso, disponibilidad de alimentos culturalmente adecuados, sanos y en forma permanente. Ahí quisiera preguntarle cuál sería el papel de los gobiernos locales en esta vía de acción. Que la pandemia nos enseñó que esa soberbia humana de decir, bueno, si es que no lo producen aquí, lo compramos, ¿no? Y entonces viene un barco desde algún país del mundo y lo compramos y ahí está, ¿no? Y el que tiene plata compra y punto. Entonces, pero la soberbia humana nos chocó y nos dijo, oye, no hay en ningún lado. Y los barcos y los containers, y se hizo una crisis global y lo único que teníamos son los ojos a nosotros mismos. A mí me parece que esa pandemia tiene una lección de ruta. Sienta la seguridad de la vida en tu espacio local. Y entonces este concepto que ya estaba como que en la globalización, perdiéndose, porque éramos ciudadanos globales, creo que seguimos siendo, pero resulta que esta pandemia nos dijo, oye, ojo, tú eres de un espacio adecuado, y si ese espacio no tiene las garantías, cuidado, que estás sumamente vulnerable, sumamente vulnerable. Yo diría, por ejemplo, en el caso de la provincia de la Azuay, la vulnerabilidad es súper alta en la disponibilidad de alimentos. Nosotros no tenemos la producción que necesitan los azuayos. Nosotros somos beneficiarios de lo que produce el norte, lo que produce la costa. Los porcentajes no tenemos un censo, desgraciadamente, que nos pueda dar datos, pero estamos hablando de cosas alarmantes, como por ejemplo, que los 22 productos de mayor consumo de las familias azuayas, solamente en el 20 a 30% son producidos localmente. Y la diferencia la estamos comprando de fuera. Esa es la más alta vulnerabilidad que tenemos. Ojalá nos haga pensar que lo que debemos hacer es, en este momento, gobiernos locales, ministerios, población, ciudadanos, universidades, todos, poder poner las bases de una mínima autodeterminación, autonomía en la producción de alimentos. Correcto. Y ya que topa este punto, no puedo irme sin preguntarle justamente su criterio con respecto a la descentralización. Los gobiernos también están atados, los gobiernos locales, a una estructura de país. Evidentemente, parece que todos entendíamos que era necesario descentralizar y desconcentrar. Y, sin embargo, la dinámica se va al revés. Se han concentrado las cosas, se han centralizado las cosas. Hay trámites que antes se los hacía afuera, ahora tiene que irse a Quito de nuevo. Hay delegaciones que se pasó, por ejemplo, a los consejos provinciales, todo lo que significa riego, ¿no? Y sin embargo, no fue acompañado de los recursos financieros, porque no es que uno abre competencias, pero no abre la plata. Entonces, a mí me parece que es necesario que los recursos centralizados pasen a los gobiernos autónomos y en formas comunitarias se puedan invertir para salir adelante en esto, ¿no? Es decir, las capacidades hay, la regionalización hay. Yo creo que estamos en una zona del sur del Ecuador en donde las bondades de la región, de la regionalización, en este caso de la que fue del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago, el CREA, dieron de los mayores resultados.
Yo me parece que este ejercicio que hizo el CREA dejó pautas importantísimas de esa regionalización del país. Ojalá podamos reconstruirla, porque somos como mutuos acá en esta región. Lo de Morona Santiago es muy parte nuestra, lo del Oro es parte nuestra, Loja es nuestra vecina querida, Cañar. Esta región sur es una región potente que tiene en su vida diaria intercambios y relacionamientos. La Universidad de Cuenca es una universidad de todos, digo las universidades en Cuenca, ¿no? Son universidades de muchos estudiantes de la región, los hospitales nuestros son hospitales de salud de la región, etc. Si eso de allí se puede dar forma para una acción regional potente, yo creo que podemos reconstruir, rehabilitar ecosistemas que son complejos y que son unidos, que no puede hacer uno en una cuenca hidrográfica, uno no puede trabajar en la parte baja sin trabajar la parte alta, porque lo que haga se rompe si no se lo hace en conjunto. Y nuestras cuencas son enormes y atraviesan regiones, cuencas y ecosistemas frágiles de páramo que necesitan ser entendidas como totalidad. Muchísimas gracias, Hugo, por esta clase importantísima que usted nos ha dado. Seguro quedan muchas cosas por tocar, pero ya se han señalado cuáles serían los puntos que podrían abrir las brechas de esas reflexiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, que tengamos pues el mejor optimismo para que en los días más oscuros podamos salir a la luz. Muchas gracias. Gracias.